Les amamos, les bendecimos. Qué bueno podernos encontrar nuevamente por este medio. Hoy, la semana pasada quedamos de tocar un tema que es muy importante y yo oro al Señor para que usted, tremendamente interesante, no vamos a ampliar de pronto todo el tema como lo demanda, pero sí quiero que toquemos algunos puntos acerca de lo que son las arras del espíritu. Es bien interesante y nos permite medirnos cómo estamos en cuanto a relación con el Espíritu Santo. Entonces, también quiero avisarles que ya subí a YouTube un video que se llama un sueño que se llama la iglesia durante la cuarentena. Es un sueño que tuve el 7 de abril, donde el Señor me hablaba en el sueño y me hablaba acerca de lo que Él quería y lo que Él demandaba y lo que Él quería que la iglesia hiciera durante la cuarentena. Fue un sueño, no lo escuché, no me lo dijeron, simplemente cerré mis ojitos, me dormí y mientras dormía apareció este sueño. Me gusta a veces más cuando sueño porque no está involucrado gran parte de mí, sino que simplemente yo describo lo que veo y lo que oí. Entonces, en YouTube está el video, se llama La Iglesia durante la cuarentena. Entonces, les animo para que lo veamos, puede ser de mucha ayuda para este discipulado que hemos estado teniendo acerca del Espíritu Santo, puede ser de mucha ayuda. Y para el tema que vamos a tratar, también puede ser de mucha ayuda. Entonces, entremos, hablemos. Quiero que vayamos a las Escrituras, a 2 Corintios 1, del 20 al 22, 2 Corintios 1, del 20 al 22. El tema que vamos a tratar hoy son las arras del Espíritu. Entremos aquí, 2 Corintios 1, del 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. 2 Corintios 1, 20. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. También quiero que vayamos a 2 Corintios 5:5, donde también nos habla acerca de las arras del Espíritu. 2 Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el Espíritu en el cristiano. En los dos pasajes nos está hablando de seguridad. Y en Efesios 1, del 13 al 14, Efesios 1, del 13 al 14, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, Efesios 1, del 1 al 13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Posiblemente es el pasaje que más vamos a usar y en el cual más nos vamos a guiar. Ahora, quiero que veamos. La palabra arras significa en griego arrabón, o como se pronuncia en griego. La palabra arras significa arrabón, y arrabón tiene que ver con dos conceptos. Y esto, yo sé que hemos escuchado mucho acerca de las arras del Espíritu Santo en cuanto a salvación. Sé que hemos hablado de las arras del Espíritu Santo en cuanto a contrato. Hemos hablado mucho y nos han enseñado mucho. Yo siempre he creído que la iglesia, en cuanto a doctrina, está muy bien. Lo que la iglesia necesita es coraje, es fe, es atreverse, porque en doctrina estamos muy bien. Colombia en doctrina está muy bien.
Bueno, no falta uno que otro que se descache por ahí enseñando cosas que no son, pero en general la iglesia, en cuanto a doctrina, está bien. Lo que necesitamos es pasión, coraje para obedecer la palabra de Dios. Conocemos todos los versículos acerca de sanidad, conocemos todos los versículos acerca de liberación. Uno a veces, yo a veces siendo joven, iba a algunas prédicas a ver si me enseñaban algo distinto de lo que yo sabía. Y resulta ser que no, o sea, eran las mismas citas, simplemente que cada predicador la enseñaba desde su perspectiva, desde su experiencia. Eran muy buenas enseñanzas, pero siempre quise encontrar un versículo nuevo, algo que me dijera, algo que desatara en mí el don de sanidad, algo que desatara en mí lo profético. Pero por más que iba a seminarios y a talleres, siempre me encontraba lo mismo. Isaías 53, amén. Romanos 16, pondrá manos a los enfermos y sanarán. Primera de Corintios 12, 13, 14, los dones del Espíritu Santo, Efesios 4, 11, los 5 ministerios, siempre Hebreos 10, entrando libremente a la presencia de Dios, y siempre me encontraba con los mismos pasajes. No había un pasaje distinto de nosotros. Sin embargo, ustedes pueden moverse más en el Espíritu Santo que nosotros. Cualquier persona puede ser más usada por el Espíritu Santo sabiendo menos Biblia que cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si él tiene menos conocimiento que yo, si él tiene menos conocimiento que yo, ¿por qué Dios lo usa más? Pues sin duda alguna es por la pasión, por la fe, por el creer, por el atreverse. Entonces, siempre estaba buscando el versículo distinto, y todos los que oraban por los enfermos terminaban en Isaías 53. Y Romanos, y pondrá manos a los enfermos, en Marcos, decían lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pasión, coraje, atreverse, amados. Y yo oro que esto que hoy vamos a hablar, posiblemente usted ya lo sabe, posiblemente no lo saben, posiblemente usted es nuevo en el Evangelio, posiblemente usted lleva muchos años en el Evangelio, pero yo quiero que usted lo escuche de una manera muy sencilla. Sin complicar las escrituras, sin encontrar tanto griego, tanto hebreo, sin enredarnos tanto, porque a veces nos enredamos tanto, amados, nos enredamos tanto que los 10 mandamientos terminan siendo 600, nos enredamos tanto que al sermón del monte le salió maleza, a la regla de oro se le borraron los numeritos, nos enredamos tanto enseñando verdades. Y hay algo que mi esposa alguna vez dijo, y siempre se me quedó a mí guardado en la cabeza. Yo soy alguien que asimilo las frases que más me interesan. Y lo que ella dijo fue que en los últimos tiempos las más grandes verdades que la iglesia enseñará serán las cosas más sencillas que Jesús enseñó. Hoy nos han hablado tanto, pero nos han enredado tanto, nos han hablado de los niveles, de los grados, de los tipos, de los formatos, que se nos enseñó, que se nos ha olvidado que Jesús enseñó un evangelio sencillo. Entonces, amados, las más grandes verdades que la iglesia deberá de enseñar en los últimos tiempos tendrán que ser las cosas más sencillas que Jesús enseñó. Lo sobrenatural de Dios siempre respalda lo que es sencillo. Recuerden, y no sé, los que han estado en la escuela de Atalayas en Acción con nosotros lo han escuchado en muchas ocasiones. Recuerden, lo sobrenatural es sencillo, y el día que lo sobrenatural deje de ser sencillo, dejará de ser sobrenatural. Entonces, tengamos mucho cuidado con complicar las ministraciones, tengamos mucho cuidado con complicar las enseñanzas, tengamos mucho cuidado con sacarle a un punto el A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tengamos mucho cuidado. El objetivo no es vernos como grandes maestros. El objetivo es hacernos entender y poder transmitir la revelación. Hace algunos años le preguntaba al Señor en oración qué era un maestro, que era un buen maestro de la palabra. Y mientras estando dormido vino un sueño donde alguien hablaba a mi oído y me dijo esto: un maestro es alguien que sabe lo que dice y lo que sabe lo sabe decir. Un maestro es alguien que sabe lo que dice, pero lo que dice lo sabe decir.
Entonces, un buen maestro de la palabra no se trata de cuántos alumnos quedan enredados. Un buen maestro de la palabra es alguien que sabe lo que dice, porque lo sabe, sabe lo que dice. Pero eso que sabe también lo sabe ¿qué? Lo sabe decir. A veces mucho conocimiento sin pedagogía, a veces mucho conocimiento sin un buen modelo de enseñanza puede terminar perdiendo una gran verdad en medio de muchas palabrerías. Entonces, quiero que sencillamente, y hoy creo que no vamos a tomar mucho tiempo, pero sí quiero que quede eso en su corazón. Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Qué bueno saber que en el versículo 13 la Biblia dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y qué bueno saber que a nosotros se nos han sido entregadas las arras de nuestra herencia. La semana pasada lo dije, no sé si fue aquí o en otro lugar, pero me acuerdo que lo dije. La semana pasada hablábamos acerca de que hoy en día la iglesia se pregunta y hay un gran sector de la iglesia que se pregunta si la salvación se pierde o no se pierde. Y yo siempre he creído y siempre he enseñado que la iglesia no debería de preguntarse si la salvación se pierde o no se pierde. La iglesia lo que debería de preguntarse es si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Yo no me pregunto si la salvación se pierde o no se pierde. Yo no me pregunto eso. Lo que yo me pregunto es si he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo. Porque si yo he nacido de nuevo, lo de la salvación, si se pierde o no se pierde, ya implícitamente está contestado. Mi pregunta siempre será, y la seguridad mía no es si me pierdo o no me pierdo. La seguridad mía no es si soy salvo o no soy salvo. Mi pregunta no es si soy salvo o no soy salvo. Mi pregunta es si yo he nacido de nuevo o no he nacido de nuevo. El nacer del agua y del espíritu. Recuerde que cuando el ser humano nace, se tiene que juntar el óvulo y el espermatozoide. Y cuando se junta el óvulo y el espermatozoide, se genera un embrión. Asimismo, cuando nosotros nacemos de nuevo, se junta la palabra y se junta el espíritu. Nadie puede nacer sin haber escuchado la palabra. Y nadie puede nacer si el espíritu no le da vida a esa palabra y nos permite creer. Por eso la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y eso no es de nosotros, sino que es don de Dios. Cuando una persona nace de nuevo cuando el haber escuchado la palabra, el espíritu le dio ¿qué? El espíritu le dio vida a esa palabra, y cuando la palabra y el espíritu en el creyente se juntan, inmediatamente lo que se da es nacer de nuevo. Y cuando nosotros hemos nacido de nuevo, la Biblia dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? En el reino de los cielos no hay abortos. Nadie, y lo dije la semana pasada, nadie que haya nacido de nuevo en el reino de los cielos es abortado. Todo el que en el reino de los cielos nace de nuevo, el Espíritu Santo lo lleva a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Escúchese bien, en el reino de los cielos no hay abortos. Lo que nace se cría, se cultiva, y el Espíritu Santo lo lleva a la estatura de Cristo. Por eso vuelvo y se lo digo, la pregunta siempre será, y la seguridad que usted debe de tener, más que en la salvación, la seguridad que usted debe tener es: yo he nacido de nuevo. El Espíritu Santo está en mí, me ha dado vida, me cambia, me transforma, porque esa es una de las grandes características de haber nacido de nuevo, que en nosotros opera un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestro espíritu, un cambio en nuestro corazón, se genera un cambio. Ahora, ¿cómo sabemos si nosotros hemos nacido de nuevo? Nosotros hemos nacido de nuevo, pueden haber muchas maneras, pero yo quiero decirles solamente 3 cosas que el nacer de nuevo nos da a nosotros. Por ejemplo, yo veo la palabra de Dios yo veo a Cristo como mi modelo a seguir. Yo veo a Cristo como mi modelo a seguir. Solo es una característica de los nacidos de nuevo. El mundo no quiere ser como Cristo. El mundo no quiere llegar a parecerse a Cristo. Es más, el mundo rechaza a Cristo. Pero los que en nosotros ya está el esperma, la vida de Cristo, el Espíritu Santo, queremos llegar a esa estatura del varón perfecto.
Otra característica de un nacido de nuevo es que cuando ve la palabra de Dios, la ve como su doctrina, su lineamiento. Ama la palabra de Dios, ama obedecer la palabra. En ocasiones le puede costar, pero entiende que la Biblia es la palabra de Dios, que es un libro escrito por hombres, pero inspirado divinamente por Dios. No todo el mundo ama las escrituras. Usted sabe que muchos reyes y muchos grandes hombres siempre han querido acabar con las escrituras. Entonces, es el amor por las escrituras, el amor por obedecer la palabra de Dios no es de cualquiera, es de los nacidos de nuevo. El amor por Cristo y el querer parecernos a Cristo no es de todo mundo, es de los nacidos de nuevo. Y otra característica de los nacidos de nuevo, del agua y del Espíritu, es que experimentan el redarguir del Espíritu Santo. ¿Qué significa redarguir del Espíritu Santo? Que anteriormente a lo malo le llamábamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, lo primero que el cristiano también empieza a experimentar es el redarguir, el celo del Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Ese celo del Espíritu Santo que está en nosotros, que nos lleva a ser redarguidos para alinearnos con el propósito de Dios. ¿Cuáles son dos de los dos más grandes propósitos, de las dos grandes características del Espíritu Santo? Sé que lo han escuchado en nuestras clases, pero las dos más grandes características del Espíritu Santo, nunca lo olvide, es que es espíritu y es santo. ¿Qué significa eso? Ese espíritu puede morar en nosotros. Ese espíritu puede morar en cada uno de nosotros. Ese espíritu puede habitar dentro de nosotros y es santo. Característica que le pertenece a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Es santo. Significa que cualquier insinuación de pecado lo puede contristar. Entonces, esas son las dos grandes características del Espíritu Santo. Es espíritu y es santo. El del Espíritu de Dios, que es espíritu y es Dios. Entonces, Él puede morar dentro de nosotros, pero en nuestra vida tiene que haber sido primero lavada con la sangre del Cordero de Dios. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a la vida del creyente? Pues cuando hemos sido redimidos, cuando hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a nuestra vida? El Espíritu Santo no puede venir a la vida de nadie si primero no ha sido lavado con la sangre del Cordero de Dios. Es la sangre de Cristo la que nos hace a nosotros, ¿qué? Es la sangre de Cristo la que nos hace a nosotros habitables. Es la sangre de Cristo la que hace de mi cuerpo una casa donde el Espíritu Santo se pueda mover y sentir nacido de nuevo. Otra característica de los que hemos sido nacido de nuevo es que nuestro oído, nuestro espíritu se comunica con el Espíritu Santo. Siempre he creído que una de las grandes características del Espíritu Santo es que nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Ayer un estudiante de la escuela me preguntaba que por qué en el Antiguo Testamento la voz de Dios la escuchaban audible y por qué en el Nuevo Testamento y hoy en día la voz del Espíritu Santo se escucha más internamente. Y entonces creo que la respuesta que le di, creo que es algo acertada cuando le dije, en el Antiguo Testamento la voz se escuchaba audiblemente porque el Espíritu Santo no moraba dentro del cristiano o del creyente. El Espíritu Santo no moraba. Como no moraba, ellos tenían que escuchar la voz de una manera audible, en otras palabras, externa. Pero cuando el Espíritu Santo viene al creyente y habita en el creyente, el Espíritu Santo viene y habita dentro de nosotros. Por eso ahora la voz de Dios ya nosotros no la escuchamos de manera externa, porque Él ya no está afuera, sino que la voz del Espíritu Santo en su mayoría la escuchamos internamente, porque ahora quien nos habla está dentro de nosotros. No queriendo decir con esto que Dios no pueda hoy en día hablar a alguien audiblemente, porque Dios era un Dios externo, Él no habitaba dentro del creyente. En el Nuevo Testamento escuchamos la voz de Dios internamente porque el Espíritu Santo ahora mora dentro de nosotros y la voz del Espíritu Santo o el Espíritu Santo habla a mi espíritu. No necesariamente es audible. Al escucharla pareciera ser totalmente audible cuando el Espíritu de Dios
habla a mi espíritu. Somos salvos. Y soy repetitivo en eso. Qué bueno saber que ahora la pelea y las discusiones entre hermanos, en si la salvación se pierde o no se pierde, si soy salvo o no soy salvo, esa no es. He nacido de nuevo. Ok, alégrate. Si en verdad tú naciste de nuevo, en el reino de los cielos no hay aborto. Cuando alguien nace de nuevo, a la vida cristiana, cuando alguien nace del agua y del espíritu, lo que nace de nuevo se cría, se levanta y el Espíritu Santo lo lleva a la estatura del varón perfecto. Solo pueden llegar a la estatura del varón perfecto aquellos que han nacido de nuevo. Entonces, yo estoy convencido que he nacido de nuevo. Esa obra transformadora que solamente Dios lo puede hacer. Ahora, la Biblia dice que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Qué bueno saber que yo tengo el sello, usted tiene el sello. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Cuál es la diferencia entre otros y entre otros? ¿Por qué otros se manifiesta más el Espíritu Santo y en otros sí, en otros no? La condición es la misma. Los dos hemos nacido de nuevo de la misma palabra y del mismo espíritu. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es creer. La diferencia es atrevernos. Tenemos el mismo conocimiento, tenemos el mismo esperma, el mismo ADN de Dios por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. La única diferencia entre un cristiano de a pie y un Cash Luna, la única diferencia entre un cristiano de a pie y un Spurgeon, la única diferencia entre un cristiano de a pie y un Charles Stanley, la única diferencia, amados, es cuánto nosotros creemos y cuánto deseamos ser llenos del Espíritu Santo y cuánto deseamos ser usados por el Espíritu Santo. Esa es la única diferencia, amados. La diferencia no es de dinero, la diferencia no es de mucho conocimiento, la diferencia no es de apellido, la diferencia no es de estrato social, no hay ninguna diferencia. Podemos ser ricos, pobres, feos, bonitos, amarillos, sangre azul. Podemos ser de distinta condición, amado, de todas las áreas. Podemos haber asistido al mismo instituto, la misma escuela, la misma sana doctrina, pero al final, cuando viene la manifestación, es cuánto yo deseo al Espíritu Santo, cuánto yo anhelo al Espíritu Santo. Lo hemos dicho muchas veces y lo repetiremos. Cuando yo deseo del Espíritu Santo solo los dones, cuando yo solamente deseo los dones del Espíritu Santo, yo quiero usar al Espíritu Santo. Pero cuando yo quiero tener comunión solamente con el Espíritu Santo, lo que yo le estoy diciendo a él es, úsame a mí. Entonces, esté seguro de la salvación. No, nadie puede ser usado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede mover en libertad delante de en nadie. El Espíritu Santo no se puede mover en libertad en nadie que todavía esté dudando de la obra redentora en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo no se puede mover con plena libertad en la vida de nadie que todavía esté preguntándose si hay angustia, ¿será que sí, será que no? Recuerde que la salvación no es el fin del cristianismo. La salvación es el inicio del cristianismo. El fin del cristianismo es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Se lo repito, la salvación, ser salvos, no es el fin del cristianismo. Porque entonces yo disfrutaría mi salvación solamente allá al final. O sea que yo caminaría todo este camino con incertidumbre. Yo entendería que soy salvo solamente cuando esté en el cielo. Pero Dios quiere que nosotros seamos salvos estando aquí en la tierra. Por eso nos da las arras del Espíritu Santo. Entonces, entendámoslo. La salvación no es el fin del cristianismo. El fin del cristianismo es llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso dice la Biblia que Él vendrá y os tomará a sí mismo. Para donde quiera que Él esté, nosotros también estemos. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que haya llegado a la estatura del varón perfecto, de acuerdo a Efesios 4:12. Entonces, el fin del cristianismo es llegar a la estatura del varón perfecto.
Usted y yo entramos al cristianismo, no cuando entramos a una congregación. No, usted y yo no entramos al cristianismo cuando escuchamos a un predicador. La salvación es el inicio del cristianismo. La salvación es el inicio de todo. Habiendo nacido de nuevo, es que experimentamos la nueva vida y la llenura del Espíritu Santo. No podemos dudar. Si usted todavía está dudando de su salvación con dificultad, puede haber una mayor manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se va a mover a través de alguien que todavía está dudando en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Ya no necesitamos ayunos, hay que ayunar, pero no necesitamos ayunos para ser salvos. Hay que vigilar, pero no hay que vigilar para ser salvo. Yo ya soy salvo por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. A mí se me ha dado creer. Yo no creí, a mí se me dio el creer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Persona o en un hermano que todavía esté dudando de la salvación, que todavía esté pensando que faltan 5 centavos para la salvación, cuando la obra en la cruz del Calvario que Jesús hizo fue completa. Me gusta mucho la expresión consumado es, las 7 palabras de la cruz. Allí alojé un estudio que habla donde analizo cada palabra de la cruz del Calvario y es maravilloso porque cada una de ellas encierra algo grandísimo y poderoso. Te animo a entrar y buscar ya sea en atalayasenacción.com o en redprofeticadecolombia.com en la sección de estudios, o pon en Google las 7 palabras de la cruz. Y de seguro te va a arrojar ese estudio. Y me gusta mucho cuando estudié la palabra consumado es. La palabra consumado es en la Biblia traduce 2 cosas. La primera era la firma de un pintor o de un artista cuando hace una obra. Si usted ha comprado un cuadro, por lo general todo artista plasma su firma, su rúbrica en el cuadro diciendo esta obra es mía. Pues consumado es, cuando uno la estudia, esta palabra griega, uno encuentra que consumado es la firma de un artista. O en otras palabras, consumado es la salvación y la redención. Es una obra que Cristo hizo. La salvación no viene del hombre, la salvación viene de Dios. Jesús es el autor y consumador de la fe. Es por medio de Jesús, de creer en él, de acuerdo a Juan 1:12, que nosotros somos salvos. Por eso dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice consumado es, lo que Jesús estaba haciendo era poniendo la firma de la salvación, la firma de la redención. En otras palabras, yo ya lo salvé. La obra redimía ese sello. El sello es la palabra consumado es. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, escúchate bien esto, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, estaba pagando lo que nosotros debíamos. Cuando resucitó, nos entregó la factura. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, él estaba pagando nuestra deuda. En la cruz pagó nuestra deuda, pero en la resurrección nos entregó la factura de cancelado. Ahora yo puedo reclamar esa salvación porque Jesús ya la pagó, y fuera de eso, en la resurrección me dio el recibo de pago. El Espíritu Santo no se va a mover con libertad en nadie que todavía tenga duda acerca de esa salvación. Él dijo consumado es, él puso la firma. La salvación no viene de los hombres, la salvación viene de Dios. Cuando Jesús dijo consumado es, estaba pagando, poniéndole el sello de ya pagué, ya cancelé. Por eso usted y yo no venimos a condenación. ¿Sabía usted que Romanos dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Dicen que Romanos 8 es uno de los capítulos más importantes y más grandes que las Escrituras tienen, porque empieza con ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y sabe cómo termina? Termina diciendo, ¿quién nos separará del amor de Dios?
Definitivamente Romanos 8 es el mayor y más grande ejemplo de viviendo en el Espíritu. Y alguien que vive en el Espíritu es alguien que entiende que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que hemos nacido de nuevo. Dios nunca dejará de amar a aquellos. Ven que lo que allí está diciendo es: yo amo tanto, pero tanto a Dios, que a mí nada me va a separar de él. Nuestro amor no es confiable. El amor humano no es un amor confiable. La Biblia en Romanos 8 no dice, la Biblia en Romanos 8 no dice que mi amor por Dios es tan grande que nada me separará o nada me llevará a dejar de amarlo. No. Lo que Romanos 8 está diciendo es que nada impedirá que el Señor nos deje de amar a nosotros. Romanos 8 no está hablando de nuestro amor hacia Dios, el cual es finito. Romanos 8 lo que está hablando es del amor de Dios hacia nosotros, que es infinito. Pero ¿para quiénes? Para los que dice la Escritura, ninguna condenación. No podemos vivir en el Espíritu. No podemos experimentar al Espíritu Santo si todavía tenemos duda de la salvación. Lo primero que el Espíritu Santo trae a tu vida es la convicción de que somos salvos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo no da un testimonio falso a nadie. El Espíritu Santo no da un testimonio falso a nadie. Si el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios, es porque ya nacimos de nuevo. Lo único que necesitamos para ser hijos de Dios no es hacer una oración de fe. Lo único que necesitamos para ser hijos de Dios es haber nacido de nuevo. Porque entendamos, amados, la oración de fe no salva a nadie. La oración de fe es una invención del ser humano. La oración de fe no salva a nadie. A veces cada denominación o cada ministerio desarrolla una oración de fe mucho más completa que el otro, creyendo que nosotros somos fabricantes de salvación. Y el ser humano no puede fabricar salvación. Lo que salva es la fe con la que nosotros hacemos esa oración. Yo conozco personas que han sido salvas confesando simplemente a Jesús y no alcanzaron a decirle: Señor, toma el control de mi vida, toma el volante de mi vida y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Hace algunos años, estando en Palmira, un hombre, escuchamos un tiro en la puerta de nuestra casa. La puerta estaba abierta. Usted sabe que tierra caliente, pueblo, las puertas se mantenían anteriormente abiertas. Y cuando nosotros escuchamos el tiro, corrimos a cerrar la puerta y dentro de nuestra casa había un hombre con un tiro en el pecho. Apenas vimos eso, cerramos la puerta y porque teníamos temor de que entraran a rematarlo en la casa. Cerramos la puerta, mi hermano llamó a ambulancia, mi hermano llamó a policía. Este hombre me dijo: por favor, dame un vaso con agua. Yo corrí a la cocina a traerle un vaso con agua, pero cuando iba en la mitad del camino, yo sentí que el Espíritu habló a mi espíritu y me dijo: no hay tiempo, devuélvete por esa alma. Yo se lo entrego en sus manos y le digo, solo Jesús te puede salvar. Él es tu padre. Él es tu padre, tú eres su hijo. No le dije nada más. Cuando le dije eso, él se desplomó. Luego llegó la ambulancia, lo montó en la camilla y cuando lo estaban metiendo en la camilla, él iba con su Nuevo Testamento bañado en sangre en el pecho y lo único que repetía era: tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Al otro día nos dimos cuenta que el hombre no alcanzó a llegar a la clínica. Llegan en mitad del camino. El hombre murió. Después nos dimos cuenta que el muchacho se llamaba Juan Carlos, tenía unos 23, 24 años y hace 3 días se había escapado de una penitenciaría. Lo más tremendo, y me sentí altamente privilegiado, es saber que Dios, por X o Y razón, había permitido que este muchacho hubiese escapado de la penitenciaría. Lo estaban buscando para matarlo. Y el Señor lo sacó de la penitenciaría y lo llevó a nuestra casa para encontrar la salvación. Él no alcanzó a hacer la decisión de fe. Como el ladrón en la cruz no alcanzó a hacer la decisión de fe.
No alcanzó a hacer la oración de fe, no la alcanzó a hacer. No estoy en contra de la oración de fe. Lo único que yo digo es, la oración de fe no salva a nadie. El ser humano no es fabricante de la salvación. La oración de fe no salva a nadie. Dios la puede usar, sí la puede usar. Pero con oración de fe o sin oración de fe, la oración de fe no salva a nadie. Lo que salva es la fe con la que hacemos esa oración. Este muchacho no le alcanzó a hacer, pero cuando iba en la camilla, él lo único que decía era, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Y estoy seguro que allí donde él está gozoso con el Padre, esperando a la resurrección de los muertos, para ahora sí tener completamente vida eterna. Entonces, amados, si de algo tenemos que estar seguros nosotros, ¿es de qué? Es de la salvación. El Espíritu Santo no se podrá mover en nadie. Escúchese bien. El Espíritu Santo no se podrá mover a través de nadie que dude de la salvación. Es como aquellos hermanos que piensan que Dios manda enfermedades. Mire, los que creen que Dios manda para sanar. Porque nadie que ore por un enfermo, por sanidad, puede ministrar sanidad si él mismo cree que esa enfermedad que viene del diablo la manda Dios. En esas cosas hay que ser muy claros. Nadie que crea que Dios manda enfermedades utilizó la misma espada de Goliat para cortarle la cabeza a Goliat. Entonces, Dios es soberano. A los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pero si usted cree que desea tener el don de sanidad y usted todavía cree que la enfermedad viene de Dios, entonces, déjeme decirle que hasta que no cambie ese pensamiento, el don de sanidad no se va a manifestar en su vida. Si usted quiere ser lleno y quiere moverse en los dones del Espíritu Santo, pero usted todavía duda de la salvación que hay en usted, el Espíritu Santo, en medio de esa incredulidad y de incertidumbre, no se puede mover. Entonces, tengamos claro, tenemos el sello del Espíritu Santo. La pregunta no es si somos salvos o no somos salvos. La pregunta no es si la salvación se pierde o no se pierde. Esa no es la pregunta. La pregunta es si hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Y si sí hemos nacido de nuevo, todas las demás preguntas se contestan solitos. Me gusta mucho, y lo hablaba en estos días, acerca de la parábola del hijo pródigo. La Biblia dice que había un padre que tenía dos hijos. La Biblia deja claro de entrada que él era el padre y que el hijo menor y el hijo mayor eran hijos. O sea, eran nacidos del padre. Eran nacidos del padre. La Biblia lo deja clarito. Había un hombre que tenía dos hijos y el menor le dijo, el menor, tan hijo como el mayor. Dejemos claro, la Biblia empieza esa parábola diciendo, eran hijos. El hijo menor le pidió la herencia a su padre no se la rehusó porque hay un principio que deja claro que la herencia es de los hijos. El padre pasó varios días, le entregó su herencia, el hijo se fue. Dice la Biblia que vivió perdidamente completamente. En otras palabras, otra traducción dice que se gastó toda la plata en prostitutas. Le fue muy mal por allá, se gastó toda la plata, vino una gran hambruna en aquella provincia, le faltó la comida, le tocó que cuidar cerdos, un judío cuidando cerdos. No es en ese momento no era un trabajo de mucha honra, y en ocasiones veía la comida de los cerdos y la deseaba. Y dice la Biblia que un día, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí en casa, aquí pereciendo de hambre. Me levantaré y iré donde mi padre y le diré, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y dice la escritura que el muchacho se levantó, se fue donde su padre, el padre lo vio de lejos, el padre corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, y el muchacho le dijo, papá, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el papá inmediatamente mandó a matar el becerro más gordo, le puso anillo, vestido, calzado nuevo e hizo una fiesta. Este es mi hijo que había muerto, ha resucitado, se ha ido y ha vuelto. Cuando yo leo ese pasaje,
¿Sabe usted que muchos autores piensan que esa parábola del hijo pródigo, no, su nombre no debe llamarse hijo pródigo? Recuerde que los títulos de la Biblia no son inspirados por Dios, son puestos por copistas de la Biblia para separar, para dividir el canon bíblico. Entonces, esos títulos no están allí puestos por Dios, pero alguien le dio por ponerle el hijo pródigo. Resulta ser que muchos estudiosos y muchos teólogos dicen que esa parábola está muy mal titulada, que esa parábola no debería de llamarse la parábola del hijo pródigo, porque el hijo no es el protagonista, que esa parábola debería llamarse la parábola del padre amante, porque el protagonista no es el hijo que se fue y volvió. El protagonista es el padre que amó incondicionalmente y perdonó. También muchos teólogos afirman en que la parábola de la oveja perdida no debería de llamarse la parábola de la oveja perdida, porque la protagonista no fue la oveja que se fue y se perdió. El protagonista de esa parábola es el buen pastor, que esa parábola debería de llamarse el buen pastor porque el protagonista fue el pastor que fue y la buscó y la trajo a redil. Yo estoy convencido que la parábola del hijo pródigo no se llama parábola del hijo pródigo, se llama la parábola del padre amante, porque el protagonista es el que perdona, el que ama, el que espera. Ahora, nótese que el hijo, siendo hijo, se fue. ¿Dejó de ser hijo? No, no dejó de ser hijo. Lastimosamente, un desliz lo puede tener cualquiera, y que Dios nos guarde de apartarnos de la fe. Que Dios nos guarde de apartarnos de la fe. Pero el hijo menor se fue siendo hijo. Hizo lo malo siendo hijo. Se gastó toda la plata siendo hijo. Se gastó toda la plata en prostitución siendo hijo. Le fue mal siendo hijo. Pero como era hijo, él volvió en sí, porque el que es hijo extraña la casa y extraña al padre. Porque el que es hijo tiene el espíritu del padre. Y dice la escritura, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? De mi padre. Ay, están comiendo y yo aquí. Solamente los que han nacido de nuevo y por X o Y razones no lo vamos a juzgar, algún día se apartaron. Tienen la capacidad de volver en sí por causa del espíritu que hay dentro de ellos, espíritu de hijo, de adopción que hay dentro de ellos. Y dijo, iré donde mi padre y le diré, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se fue con ese pensamiento. El padre lo vio de lejos, corrió, se echó encima, lo besó, lo abrazó. Y el hijo le dijo, padre, ya no soy digno de que ya me llames tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Permítame un poco de locura creer que el padre le contestó, ¿qué estás diciendo? ¿Qué locura es esa que tienes en tu mente? ¿Que ya no eres digno de ser llamado mi hijo y que te haga un jornalero? Cuando vivías aquí eras hijo, te fuiste siendo hijo, hiciste lo malo siendo hijo, volviste en sí, regresas y me pidas que yo te cambie de naturaleza. Te fuiste siendo hijo y ahora que regresas te recibo como hijo. Porque sabe una cosa, Dios nunca cambia a sus hijos y los vuelve jornaleros. Dios nunca cambiará a sus hijos en jornaleros. La condición de hijo del que es nacido de nuevo permanece para siempre. Y dice la escritura que le mandó a matar el becerro más gordo e hizo fiesta. ¿Por qué? Porque este se había ido y volvió. Aquellos que hemos nacido y algún día por X o Y motivo nos desviamos y volvimos a los caminos de Dios. ¿Y sabe qué fue lo mejor? Siempre fuimos hijos. Y Él nos está esperando con los brazos abiertos. Entonces, qué bueno poder entender la salvación de esa manera. Qué bueno poder entender si usted todavía allí está pensando que usted es un jornalero, déjeme decirle no. Si usted ha nacido de nuevo verdaderamente, hoy Dios le está diciendo, no me pidas que te cambie de hijo a jornalero, porque un hijo nunca dejará de ser hijo y nunca Dios volverá un hijo, un jornalero suyo. El que es nacido de nuevo siempre será hijo. Ah, pastor, o sea que si yo nací de nuevo, yo me puedo ir para el mundo y hacer lo malo. El que es nacido de nuevo no piensa así. Pero que Dios nos guarde, amados.
A veces juzgamos muy rápidamente. Es que ese se fue, ese era anatema, ese se fue, se apartó de los caminos de Dios, ese es pecador, ese se fue de los caminos de Dios, ese era un hijo del diablo. Calladitos nos vemos más bonitos. Cuidado, amados. Se fue siendo hijo, hizo lo malo siendo hijo, y porque es hijo volvió en sí y volvió a casa. Que Dios nos guarde, no sea que nosotros algún día, por la dureza de corazón, Dios permita que experimentemos apartarnos de Él y que experimentemos su amor y su misericordia para que nosotros mismos tengamos misericordia de los demás. Entonces, tengámoslo claro. Nadie puede experimentar la llenura del Espíritu Santo si no tiene clara primero su salvación. Ahora, la Biblia nos dice, las arras de nuestra herencia, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea que nosotros recibimos unas arras de nuestra herencia, o en otras palabras, un adelanto. Se lo voy a leer en la versión NTV. La versión NTV dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Los identificó como suyos. ¿Para qué es un sello? Para identificar. Cuando hay mucho ganado, cuando hay muchas ovejas, cuando hay animalitos que se pueden confundir con otras, con los de otro corral, lo primero que hacen es, cada hacienda tiene su sello, cada pastor tiene su sello para marcar. Entonces, a eso se refiere. ¿Para qué? Dios los identificó como suyos. Tienes mi sello. En el caso nuestro, el sello nuestro es el Espíritu Santo. Al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Vamos a leerlo en la versión lenguaje actual. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa. En otras palabras, un adelanto. Las arras, nosotros fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. O sea, el Espíritu Santo en el creyente es un adelanto. Escúchese bien, es un adelanto de la gloria venidera. Vamos a leer algunos punticos rápidamente para que terminemos. Arrabón significaba o tiene la connotación de un contrato legal. Era la cantidad inicial de un pago que se abonaba como garantía del resto. Estamos en el mismo concepto. La clase de vida que vivimos con la ayuda del Espíritu Santo es el primer plazo de la vida del cielo. Qué tremendo que la vida, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, lo que debe de provocar es una vida que sea un adelanto de la gloria venidera. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, lo que Él quiere manifestar en el creyente simplemente es un bocadito, un adelanto, y luego nos dice, y tranquilo, esto es un adelantito, que en la gloria venidera de esto hay más. La pregunta que yo siempre hago cuando doy esta enseñanza es, ¿será que la vida del Espíritu Santo en mí en verdad es un adelanto de la gloria venidera? Usted hoy en día puede pensar que las arras del Espíritu Santo, que son un adelanto de lo que viene después, ¿será que la vida que hoy en día nosotros vivimos lleno del Espíritu Santo, en verdad nosotros vivimos una... ¿Le hemos dado libertad que el Espíritu Santo se mueva en nosotros? Porque vuelvo y se lo digo, cuando el Espíritu Santo viene al creyente, el Espíritu Santo quiere que el creyente viva un adelanto de la gloria venidera. La pregunta es, ¿esto que yo estoy viviendo hoy en día es un adelanto de lo de la gloria venidera? ¿Yo quiero un adelanto de más de esto? ¿O usted dice,
definitivamente yo no creo que la gloria venidera, lo que yo estoy viviendo hoy en día, sea un adelanto. Imagínese que el Espíritu Santo sea un adelanto de la gloria venidera. ¿Cómo desea el Espíritu Santo moverse en usted y en mí para que nos compare, así sea, con una micra de la gloria venidera? Cualquier cristiano, si usted ve la vida del apóstol Pablo, si usted ve la vida de Jesús aún mismo aquí en la tierra, si usted ve la vida de muchos cristianos aquí en la tierra, con crisis, con persecución, con dificultades, la Biblia refleja la vida de hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, y fue tan tremenda la experiencia con el Espíritu Santo que hoy en día esas vidas son un desafío para nosotros vivir. ¿Cuántos no quisieran vivir la vida como la vivió el Espíritu Santo, como la vivió el apóstol Pablo? ¿Cuántos no quisieran vivir una vida como la vivió Jesús? Es más, Hechos lo dice, cómo Jesús anduvo sanando y echando fuera demonios y liberando a muchos porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. Definitivamente la vida de Jesús aquí en la tierra es un adelanto de la gloria venidera. La pregunta es, ¿la vida que yo estoy viviendo hoy en verdad es un adelanto de la gloria venidera o definitivamente no tiene nada que ver con la gloria venidera? Es la garantía de que algún día recibiremos la totalidad de esa vida. La presencia del Espíritu Santo en nosotros no es otra cosa que la garantía de que un día recibiremos la totalidad. Hoy el Espíritu Santo está en nosotros, pero un día recibiremos la totalidad de esa vida plena, en el Espíritu, cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces, amados, podríamos decir que el Espíritu Santo trae a la vida del creyente un pedacito de cielo, un pedacito de cielo, un pedacito de gloria. Pero así sea un pedacito de gloria del cielo, es tan grande, es tan maravillosa esa gloria venidera, que así sea un pedacito de gloria, cambiaría y transformaría totalmente el mundo y las naciones. El don del Espíritu Santo es la señal y la garantía de algo todavía más maravilloso que está por venir. Me gusta mucho porque cuando la Biblia dice que a cada uno le es dada la manifestación, algunas versiones lo que dicen es que a cada uno le es dada la evidencia para que el mundo sepa que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. En otras palabras, la manifestación, la palabra manifestación no es otra cosa más que una evidencia de Dios en nosotros. En verdad, nosotros estamos teniendo en nuestra vida le estamos mostrando al mundo una evidencia de una gloria venidera, o estamos en una vida de desgracia, de dolor. Y no estoy diciendo que usted no tenga dificultades, que no tenga deudas, que no tenga persecución. No tiene nada que ver con eso, amados. Por encima de todo eso, podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo. Por encima de la persecución, por encima de la aflicción, por encima de tantas cosas que puedan pasar mientras estemos en este cuerpo, nosotros podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo, un adelanto de la gloria venidera. Esos son las arras, un adelanto de la gloria venidera. O si no, vamos a las Escrituras y encontramos el listado de cómo vivió el apóstol Pablo: en persecución, en peligro de algunos hermanos, en peligro de camino, azotado 40 veces menos uno, que era la flagelación, 39, pero el apóstol Pablo le llama así. Y el apóstol Pablo da un listado que uno dice, Dios mío, ¿eso qué es? Independientemente de lo que vivamos en este mundo, nada nos puede impedir más que nosotros mismos de vivir ese adelanto de la gloria venidera. El Espíritu es la garantía del cumplimiento de todas las promesas. Romanos 8, 22, 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Escúchese bien, nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Entiende este versículo desde lo que le acabo de explicar. Ahora, sino que también nosotros mismos también tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos la primicia del Espíritu, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué nos impide a nosotros en este momento tener la gloria completa? El cuerpo en el que estamos. Por eso dice la Escritura: sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, somos también, gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la condición, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, hay un anticipo dentro de nosotros. El mundo espera la manifestación de los hijos de Dios.
Nosotros mismos estamos esperando la manifestación, ese adelanto, esa gloria completa. Porque dice aquí, y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, amados. O sea que independientemente de lo que vivamos en este mundo, nosotros tenemos que las primicias del Espíritu Santo, porque un día tendremos al Espíritu en un cuerpo glorificado y seremos totalmente transformados, totalmente transformados. Esa gloria venidera es maravillosa. Si usted ve las escrituras y se da cuenta que esa gloria es maravillosa, imagínese que el Espíritu Santo es un adelantito de esa gloria venidera. Yo quiero ese adelantito. Yo quiero, así está en este cuerpo todavía, yo quiero un adelantito. Y déjenme decirle, una pequeña porción del adelanto de esa gloria venidera podría cambiar el mundo entero, podría cambiar naciones enteras, solo en hombres y en mujeres que permitan que el Espíritu Santo se manifieste con toda libertad, creyendo en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario y dándole libertad al Espíritu de Dios. Pronto tendremos el resto de nuestra posesión. Qué bueno saber que tenemos un adelanto, pero que muy pronto tendremos el resto de nuestra posesión. El Espíritu dentro del creyente amolda el corazón a la morada celestial. El Espíritu dentro del creyente amolda el corazón a la morada celestial, atemperándolo para su futuro, para su futuro medio ambiente. Qué lindo es esto, ¿no? Qué lindo saber que el Espíritu Santo ya nos está preparando, ya nos está moldeando. Esa obra del Espíritu Santo que Él está haciendo en la iglesia es maravilloso. Amados, la iglesia está en su mejor momento. Escúchese bien. Ya basta de estar comparando a la iglesia con el mundo. Ya basta de estar diciendo, es que el mundo tiene más amor que la iglesia, es que la iglesia está contaminada, está sucia. Amados, entre más se acerque la venida del Señor, la iglesia está más linda y más hermosa. ¿Sabe por qué? Porque la novia, entre más se acerca a la boda, más linda se pone. Sí, hay dificultades, pero usted no puede juzgar al mar por lo sucia que esté su pecera. Posiblemente las iglesias locales son peceras, donde de cerca se puede ver la falla, el problema, la dificultad. Pero si usted logra ver en general, usted no puede decir que porque la pecera está sucia, todo el mar es una cochinada. Usted no puede pensar que porque en la comunidad donde usted se congrega hay dificultades, hay problemas, porque los va a ver siempre. Siempre los va a ver. Usted no puede decir que la iglesia en general está así. La iglesia está más hermosa que nunca. La novia se está alistando. La novia está más bella que nunca. Pensar que la iglesia está en su peor momento es creer que el Espíritu Santo no ha servido para nada. Porque el encargado de hermosear a la iglesia aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Por eso Él nos adorna con amor, gozo, paz, paciencia, nos adorna con los frutos del Espíritu Santo. Por eso Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, sí ven, Señor Jesús. Los que están aquí en la tierra, en este momento, es el Espíritu Santo en la iglesia. Escúchese bien, el Espíritu Santo en la iglesia. Cuando Jesús fue bautizado, escuches bien esto, cuando Jesús fue bautizado, la Biblia dice que Jesús bajó a las aguas, lo estaba bautizando Juan Bautista, y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre Jesús, y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Antes de que Jesús muriera y resucitara, Jesús estaba en la tierra, el Espíritu Santo descendía en forma de paloma sobre él, y el Padre estaba en el cielo. Jesús muere, Jesús resucita. Antes de que Jesús muriera y resucitara, estaba muy claro la ubicación de la Trinidad. El Hijo en la tierra, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y el Padre sentado en su trono. Esa era la ubicación de la Trinidad. Después de que Jesús muere y resucita, están apedreando a Esteban. Y mientras apedrean a Esteban, la Biblia dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio al Hijo sentado a la diestra del Padre. La ubicación cambió completamente con la muerte y resurrección de Jesús.
Ahora la iglesia estaba en la tierra. Esteban lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no estaba sobre una persona, sino Esteban lleno del Espíritu Santo. Vio en el cielo al Hijo sentado a la diestra del Padre. Mire cómo cambió completamente la organización. La organización cambió completamente. Ya el Espíritu Santo estaba dentro de nosotros. Ya Jesús había subido al Padre y el Padre estaba allí sentado en su trono. Eso es tan claro en las Escrituras, amados. Podemos vivir. Ahora vivimos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que experimentar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Él se mueva con completa libertad. Ese adelanto de esa gloria venidera solo es posible a través del Espíritu Santo. El Espíritu dentro del creyente amolda el corazón. El fruto del Espíritu en el creyente es el primer fruto de la cosecha. Escúchese bien esto. Escúchese bien esto. El Espíritu dentro del creyente, el fruto del Espíritu en el creyente es el primer fruto de la cosecha. O sea que un día viviremos el fruto del Espíritu en su plenitud. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ese fruto es el primer fruto de la cosecha. Un día tendremos ese fruto en completa plenitud. Por ahora tenemos el primer fruto y nos lo da el Espíritu Santo. Podemos revolucionar, podemos cambiar este mundo con ese primer fruto, sabiendo que un día lo tendremos en completa plenitud. Estamos viviendo una vida en el Espíritu digna de ese adelanto celestial. ¿Podemos decir que esto es un adelanto de la gloria venidera? ¿O tendremos que decir, esto no se parece en nada a la gloria venidera? Entonces, número 1, arrabón es un contrato legal. Y con esto termino. Arrabón también significa anillo de compromiso. Si usted va a los diccionarios, a los comentarios de William Barclay, si usted va a William Vine, si usted va a los Strong, usted va a encontrar esto. Todo esto lo he sacado de allí. Arrabón no solamente significa un contrato legal, sino que arrabón también significa anillo de compromiso. ¡Qué tremendo! Es la promesa del novio de casarse con su prometida. Las arras, o sea, el Espíritu Santo, es el anillo de compromiso. Cuando Jesús se fue a ir a la iglesia, le dijo, te voy a mandar el anillo de compromiso. Y sabe una cosa, Dios pone un anillo de compromiso y Jesús no anda repartiendo anillos de compromiso a todo el mundo. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, inmediatamente viene ese adelanto de la gloria venidera, pero el Espíritu Santo también viene a tu vida como un anillo de compromiso. Dios nunca te va a quitar ese anillo de compromiso. Él te lo puso y Él vuelve, y que va a haber bodas, y que va a haber las bodas del Cordero, las van a ver. Entonces es la promesa del novio de casarse con su prometida. Qué bueno saber que tenemos promesa. Qué bueno saber que el Espíritu Santo es mi anillo de compromiso, que hace que Jesús esté obligado a regresar porque me puso un anillo de compromiso. Él no me va a dejar plantado, Él no me va a dejar alborotado en la puerta de la iglesia. Él viene a casarse con usted y conmigo porque somos la iglesia del Señor. Alguna vez un hombre llamado Diomedes Díaz, posiblemente bien borracho, eso está en YouTube, bien borracho, gritó al público, la iglesia se va a quedar, palabras más, palabras menos, no tengo las palabras precisas, pero lo dijo, la iglesia se va a quedar esperando a su Dios porque ese Dios no vuelve. Qué tremendo, amados. Definitivamente los que somos salvos tenemos la plena convicción de que eso no es así. De que si Él puso anillo en nuestro dedo, que es el Espíritu Santo, Él volverá con nosotros. No nos vamos a quedar vestidos y alborotados, como dice el dicho. El Espíritu es nuestro anillo de compromiso que asegura que las bodas con el Cordero de Dios tienen fecha de cumplimiento de acuerdo a Apocalipsis 19 del 7 al 9.
Esas son las arras del Espíritu. Arrabón, un contrato, un adelanto de la gloria venidera. Arrabón, anillo de compromiso. Bendito Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo. Hoy podríamos, pasado el tiempo, los discípulos no lo entendieron porque no lo habían experimentado todavía. Pero nosotros hoy, la iglesia, sí que entendemos cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Los discípulos no lo entendían, ellos estaban pensando cómo cambiamos a un hombre de estos por un espíritu. Pero nosotros hoy podemos decir, bendito Jesús, claro que sí nos convenía que tú te fueras. Porque si Él no se fuese, el Espíritu Santo no hubiese venido a nosotros. Jesús, hay una promesa en la Escritura que dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, hombre, no podía cumplir esa promesa. Jesús, hombre, Él caminó con los 12 discípulos y como hombre, porque vino en carne, Él no podía cumplirnos esa promesa. Pero cuando Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, Dios, hombre, no podía cumplirnos esa promesa. Pero Dios Espíritu Santo, porque es Espíritu, sí nos puede cumplir esa promesa. Y hoy estamos convencidos que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito Espíritu Santo. Amados, les amamos, les bendecimos. Voy a mirar si hay algunas preguntas. Trataré de contestarles todas. Y bueno, les amamos. Qué bueno habernos visto hoy. Les amamos y les bendecimos. Bendiciones del Altísimo. Cuídense mucho.